y ya que la esté grabando, pues te anoto esa serie de valores. Fíjate que nosotros si pudiéramos, no lo podemos hacer, pero en el campo de los pudiéramos, ¿qué pasaría si nosotros nos lo acercáramos a un montón de suelo, a una muestra de suelo? Pues probablemente veríamos algunas muestras, algunos granos grandes, otros pequeños y otros más pequeñitos. Y en medio de esos granos, lo más seguro es de que podríamos encontrar un poco de agua entre algunos de ellos. No en todos los huecos, en algunos. Y en algunos otros, pues tal vez encontraríamos nosotros aire. Bueno, pues resulta que si nosotros, tal vez de una forma un poquito mágica o un poquito analítica, tomamos nuestro suelo y lo agitamos y lo empezamos tal vez a golpear, bueno, pues lograríamos segregar a ese suelo y en la parte tal vez de arriba lograríamos agrupar a todos sus gases, tal vez de forma intermedia lograríamos agrupar a sus líquidos y hasta el bajo seguramente juntaríamos la fase sólida. Y eso es lo que normalmente representamos en este esquema. La fase sólida con sus granos minerales, la fase líquida con su agua y la fase gaseosa con el aire. Eso es lo que normalmente representamos en ese esquema de fases de suelo. Ahora, dice el principito, dice, eh, híjole, se me fue el nombre, Jean-Pierre de Sorelli o algo así se llama, que los humanos, sobre todo los adultos, necesitamos medidas para creer en algo, ¿no? De repente si decimos, pues bajó la delincuencia, pues necesitamos saber en qué porcentaje. O si alguien nos dice, te vamos a subir el sueldo, pues necesitas saber cuántos pesos te van a subir, ¿no? Cuántos pesos y centavos te van a subir. Y si no tenemos esos valores, pues no creemos en realidad, pues se esté dando esa situación de incremento. Entonces, por eso necesitamos dos sistemas de medidas. Uno de ellos se llama volumen y otro de ellos se llama peso. El peso, resulta que nuestros primos, los gringos, pues lo abrevian con la letra W de weight. Y entonces, pues nosotros tenemos esa costumbre y le ponemos WM, peso de la muestra. Y si lográramos pesar solamente la fase sólida, pues sería el peso de los sólidos y el agua pues sería el peso del agua, weight 4. Eh, y del otro lado, con respecto a los volúmenes, pues nosotros podríamos tal vez acotar el volumen de los sólidos y el volumen de los huecos. El volumen de los huecos le llamamos volumen de vacíos. Y creo que no se lo anoté en la notita que les mandé. BB es volumen de vacíos. Es importante eso del volumen de vacíos porque es el volumen que puede ser rellenado o por agua o por aire. Entonces, pues por eso, ese volumen de vacíos o BB lo vamos a dividir en dos partes. Una de esas partes, una de esas partes va a ser el volumen del agua y otra de esas partes va a ser el volumen del aire. Y bueno, pues ya ahí tenemos nuestro esquema casi completo. Y lo único que nos hace falta es el volumen total de la muestra. Y bueno, a partir de esas cantidades que podemos medir, pues es de que en muchas ocasiones tratamos de entender al suelo. Lo tratamos de entender como lo haría un doctor con nuestra salud. Primera instancia, pues tratamos de verlo por afuera y después tal vez nos pida alguna prueba de laboratorio. Una de las primeras pruebas que cualquier doctor te va a pedir, pues es una prueba de sangre. Y en esa prueba de sangre es muy fácil de identificar si andas mal de algo. Probablemente si tienes mucho azúcar, probablemente si tienes muchos lípidos, probablemente si no estás depurando lo que comes. Y eso se ve en una prueba de sangre. Y una de esas pruebas, digamos, similares para nosotros sería en un suelo el contenido de agua. Contenido de agua. Y ese valor de contenido de agua, usualmente lo abreviamos con la letra omega por ciento y nos divide el peso del agua entre el peso de los sólidos. Creo que por ahí tú ya lo tienes, nada más verificarlo, que tengamos lo mismo. Fíjate que esa fórmula de contenido de agua nos permite fácilmente ver si vamos a tener problemas con algún suelo o no. Usualmente los suelos que tienen mucha agua pues nos dan muchos problemas. Y tal vez como ejemplo, a medida, no significa que todos van a tener esto, pero tal vez una arena, tal vez su contenido de humedad, pues ande desde unos 15 hasta un 40% de contenido de agua. En cambio, un limo, que es un suelo más fino,
pues probablemente su contenido de humedad ande desde unos 30 y tal vez hasta un 90% de contenido de humedad, tal vez un 80% de contenido de humedad. Y en cambio, nada más para que te des una idea, estos valores, estos valores como que suena que van de 0 a 100, así suenan. Pero para que te des una idea, fíjate que la arcilla de la Ciudad de México, arcilla CDMX, pues resulta que llegamos a reportar valores de 280%. Y ese valor, en algunas ocasiones, pues los extranjeros no nos lo creen. Nos dicen, ¿a poco sí? ¿A poco? ¡Ah! No, 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 no te creo, ¿no? E incluso, pues en los primeros congresos de mecánica de sueldos que existieron, tan no le creían a los mexicanos que decían, de seguro este valor está mal, de seguro les faltó el punto decimal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el resto del mundo está acostumbrado a manejar valores más pequeños. Tal vez un 28 a ellos se les hace lógico. Pero pues, hasta que vino Terzaghi y Peck y Casagrande, pues se dieron cuenta que en la Ciudad de México sí podemos tener esos valores de contenido de humedad. Y entonces se alarmaron, ¿no? Porque dijeron, ah, caray, sí es cierto. Bueno, dame. Lo que pasa es de que está muy bajo mi nivel de batería y entonces mejor la voy a conectar a la fuente bonita de corriente, ¿no? Además de que estaba conectada a la computadora, bueno, pues la voy a conectar de forma directa a corriente eléctrica con la, con la, con la impresión de que eso le va a durar más. Bueno, entonces te decía, los valores lógicos andan de 0 a 100. De repente llegamos a la Ciudad de México donde tenemos ya valores que ya no son tan lógicos, ¿no? Que ya son muy grandes. Eh, Fíjate que hay otras arcillas que son un poquito más normales, que no necesariamente como las de la ciudad, y que llegan a reportar pues menos contenido de agua. Entonces te la podría yo escribir por aquí arribita, tal vez una arcilla media, pues tal vez reportaría un contenido de agua tal vez de unos 50 hasta 150%. Nosotros porque estamos un poquito locos, ¿no? Llegamos al 280. Bueno, ahora, otra de las cantidades que nos da eh, una gran idea de cómo se comporta un suelo es el peso volumétrico. Fíjate, el peso volumétrico es una cantidad que es un poco prima de la densidad. El peso volumétrico de la muestra, pues me relaciona el peso de la muestra con el volumen de la muestra. ¿Por qué te digo que es una cantidad prima? Bueno, pues porque nosotros en nuestro país estamos tal vez acostumbrados a manejar los pesos en kilos, en gramos, en toneladas. Y eso está mal. Si yo te pregunto a ti, cualquiera de ustedes, oye, ¿tú cuánto pesas? Probablemente me digan, no, pues yo peso 70 kilos. Ok, bueno, en realidad está mal. Es la forma que nosotros tenemos de medir el peso, pero está mal, porque esto sería masa, no sería peso. Para convertirlo en peso, habría que multiplicarlo por la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y eso tal vez nos daría un valor, pues por decirte de algo, de unos 700 newtons, 700 newtons. Pero si incluso yo le reclamo al doctor y le digo, no, no es cierto, mi peso debe estar en newtons, me va a tirar de loco, ¿no? No me va a hacer caso. Entonces, bueno, lo que pasa en nuestros países de Latinoamérica es de que tenemos un problema con eso de la masa y con el peso. En realidad, yo te decía que esta cantidad es un poco prima de otra cantidad que te enseñaron en la secundaria, que es la densidad. Densidad. Y la densidad que te la enseñaron en la secundaria, ese sí relaciona la masa con el volumen. Ahí sí podría meter 70 kilos entre una cierta cantidad de centímetros cúbicos o de metros cúbicos. Ahora, no, la lucha no está perdida, ¿no? Lo que hay que hacer es multiplicar la masa por la gravedad. Al fin y al cabo, eso es lo que nos dejó Newton. Newton, en su segunda ley de Newton, nos dijo, fíjate que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y nosotros estamos haciendo lo mismo, masa por una aceleración gravitacional. Si multiplicamos los kilos por la aceleración gravitacional, obtendríamos el peso. Esto ya sería igual al peso, que eso sí es una fuerza.
Bueno, honestamente te platico que no lo hacemos así en nuestro país y que seguimos manejando los kilos y las toneladas como peso. Entonces, pues en ese sistema de referencias, tal vez yo te diría que un peso volumétrico alto de un suelo podría ser tal vez el de una grava con arena, que tal vez nos aventaría un valor de 1.9 toneladas por cada metro cúbico. Y en cambio, un valor bajo de un suelo, tal vez el de una arcilla, te voy a poner a propósito CH, y después te explico qué significa CH, el de una arcilla, pues tal vez ronde valores de 1.25 toneladas por cada metro cúbico. Y valor desde un suelo intermedio, tal vez un limo, pues tal vez podríamos encontrar 1.5, 1.4 toneladas por cada metro cúbico. Entonces, si te das cuenta, nuestro sistema tradicional para referenciar los pesos volumétricos está en toneladas metro cúbico. Eso es lo tradicional. Si por ahí fuera necesario que esos valores los utilizáramos en medida de laboratorio, bueno, pues da lo mismo y por eso lo seguimos usando, porque 1.9 toneladas metro cúbico significa 1.9 gramos por centímetro cúbico, 1.5 gramos por centímetro cúbico y también 1.25 gramos por centímetro cúbico. Eso es digamos que unidades de laboratorio con las que en algunas ocasiones vamos a tener que lidiar y unidades de obra. Probablemente el ingeniero Botas Fuertes, pues nada más te entienda esto, ¿no? El ingeniero Botas Fuertes. Pero tal vez el cuate que se dedica a hacer las pruebas de laboratorio, el que nos dice si estamos haciendo bien las cosas o no, él maneja gramos y centímetros. Y probablemente tenemos otra rama, que son los investigadores, o el que sí debe de trabajar en el sistema internacional. De hecho, todos deberíamos de trabajar en el sistema internacional, pero desgraciadamente, pues te digo, estamos acostumbrados a medir el peso en toneladas. Si quisiéramos transformar esas cantidades al sistema internacional, hay que multiplicarlo por la gravedad y prácticamente es multiplicarlo por 10. En realidad hay que multiplicarlo por una gravedad que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero esto en muchas ocasiones lo terminan redondeando a 10 y pues prácticamente eso nos daría 19 kilonewtons metro cúbico, 15 kilonewtons por metro cúbico y 12.5 kilonewtons por cada metro cúbico. Si hacemos la transformación exacta, bueno, te van a dar valores un poquito menores, ¿no? Bueno, ¿quién maneja el sistema internacional? Pues deberíamos de hacerlo los profesionistas, deberíamos de hacerlo. Deberíamos de hacerlo en reportes técnicos entre profesionistas. Te digo, la realidad es de que lo seguimos manejando en toneladas metro cuadrado, metro cúbico. Pero sobre todo, si alguien de ustedes se quiere dedicar a hacer investigación, pues ahí sí están obligados a, a reportar sus valores en el sistema internacional. Probablemente tú me digas, ay, profesor, yo no quiero hacer investigación de mecánica de suelos. No, pero probablemente te llame la atención hacer investigación sobre edificios históricos, sobre parroquias que están dañadas o que si quieren conservar las parroquias. Y esas parroquias están sobre un suelo y ese suelo habría que reportarlo en kilonewtons por cada metro cúbico, ¿no? Entonces, bueno, la investigación no solamente es en suelos, ¿no? Sino también hay edificios históricos que requieren informes técnicos. Bueno, esas me parece que son las dos propiedades más importantes. Yo creo que vale la pena que distingamos el por qué se dan esos valores. Fíjate que tal vez yo te estoy diciendo que un valor alto sería de 1.9, mientras que un valor bajo sería de 1.25. ¿Y eso a qué atiende? Pues atiende al hecho de que el suelo es la suma de partículas sólidas, partículas líquidas y de gases, ¿no? Entonces, ¿qué significa un suelo como el de abajo, como el de la arcilla, que tiene un peso volumétrico parecido al del agua? Pues significa que tiene mucha agua. Tú recordarás que tal vez la densidad, dicho de mejor forma, o el peso volumétrico del agua es de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Entonces, si este material se parece, pues eso nos habla de que ese material tiene un
valor bajo de densidad o de peso volumétrico y que se va a comportar un poco parecido al agua, ¿no? El agua no exhibe una gran resistencia, bueno, pues también una arcilla tampoco va a exhibir gran resistencia. Y por el otro lado, tal vez tú recordarás el peso volumétrico de un concreto. El peso volumétrico del concreto, si está armado, es de 2.4 o 2.400 kilos por cada metro cúbico, 2.4 toneladas por metro cúbico. Y entonces, pues evidentemente que el suelo, que está hecho de partículas minerales que vienen de la descomposición de rocas, tiene que tener valores menores a los del concreto. ¿Eso qué significa? O eso yo usualmente, ¿por qué se los platico? Bueno, pues porque probablemente alguna ocasión te vas a encontrar con algún estudio de mecánica de suelos que te diga, ah, el suelo que encontramos tiene un peso volumétrico de 2.4. Tú dirías, ah, caray, ¿pesa lo mismo o tiene la misma densidad que un concreto? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que el suelo puede alcanzar ese grado de densificación de un material que nos cuesta una lana construir y que el otro lo hizo la naturaleza? Pues habría que revisar los valores. Entonces no suena lógico eso. Más aún si en algún reporte te llegan a decir, no, pues encontramos un suelo que pesa 2.9 toneladas por cada metro cúbico. No, pues aquí te están mintiendo, ¿no? Porque es difícil que un suelo de forma natural pese más que el concreto. Evidentemente que te están mintiendo. Otra forma de mentirte, pues tal vez podría ser reportarte un suelo que pese mucho menos que el agua. Se puede dar, pero tendría que ser un suelo muy poroso. Y para eso, bueno, pues hay algunas otras formas de medirlo, ¿no? Otra consideración que yo tal vez te pediría que tú hicieras es esta. Mira, este valor de 280%, lo que significa es de que para que me dé ese valor, significa que arriba en mi numerador tengo que tener un 2.8 entre 1 por 100. ¿Y eso qué significa? Que ese valor solamente se va a presentar en suelos como el de la ciudad, en donde haya 2.8 partes o casi 3 partes de agua por una de sólidos. 3 partes de agua por una de sólidos. Así está, digamos, de mal el suelo cercano al aeropuerto o cercano a Aragón. Así está de malito ese suelo. Y bueno, pues hay que ponerle atención, ¿no? Bueno, ahí están dos de las propiedades más importantes. Otras de las que yo por ahí te mandé en el Classroom es la relación de vacíos. La relación de vacíos es una relación existente entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Esa relación en materiales muy compactos anda del orden de 0.3, 0.4 en materiales compactos. Pero en materiales, pues tal vez digamos un poco sueltos, pues ya va a andar en un valor de 3 o de 4.0. Y esto ya sería un material suelto. Y hay casos como la arcilla de muchos lugares de la Ciudad de México, donde este llega a alcanzar valores hasta de 7, arcilla. Y pues, si nos vamos a un caso extremo, que está un poquito extremo, pero tal vez por el aeropuerto internacional, el actual, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues digamos que en esa zona llegas a encontrar valores hasta de 11 en relación de vacíos. Esa relación de vacíos va a ser muy importante para determinar cuánto se va a hundir una estructura. Antes de que tú llegues a construir, pues tiene un cierto valor de relación de vacíos. Cuando llegues y le apliques una cierta carga o un cierto esfuerzo, pues lo lógico es de que ese material se va a asentar y de una relación de vacíos inicial te va a llevar a una relación de vacíos final. Si tuvieras un valor inicial de 11, pues puede ser que lo baje a un 3 o a un 4. Entonces, por eso ese valor de la relación de vacíos cobra importancia, ¿no? Otra magnitud que fue importante que por ahí te mandé se llama grado de saturación. Grado de saturación de agua. Y lo que me relaciona es qué tanto del volumen de vacíos, qué tanto de ese volumen de vacíos está lleno de agua. En algunas ocasiones lo multiplicamos por 100% para expresarlo con porcentaje, o puede ser que no lo multipliques por 100% y lo entiendas con una cifra decimal. Bueno, ese grado de saturación lo que implica es
de los huecos que tiene, ¿cuántos están llenos de agua? Y en suelos que están por debajo del nivel de aguas freáticas, es decir, en zonas planas y bajas, pues sí vamos a tener suelos que estén por debajo del agua. Y esos suelos que están por debajo del agua, pues suelen tener grados de saturación cercanos o mayores al 100%. Entonces, este suelo usualmente tendría un GW de 100%, que está debajo del agua. Mientras que un suelo que está por arriba del agua, pues puede ser que tenga un valor menor, 80%, 50% o menos. Bueno, ya está. Probablemente por ahí también te agregué otro par de relaciones volumétricas necesarias. Tal vez una de ellas fue la porosidad, que es volumen de vacíos entre el volumen de la muestra. Y tal vez te agregué el peso volumétrico seco, que es peso de la parte sólida entre el volumen de la muestra. Y una que se me estaba olvidando y que es importante es la densidad de sólidos. La densidad de sólidos, ahí la tienes anotada, no te preocupes de que está mal anotada aquí, ya la tienes en el Classroom. La densidad de sólidos es una medida de los puros granos. ¿Cuánto pesan los puros granos sólidos en comparación a su volumen? Y alguien dirá, bueno, pues, ¿y eso qué tiene de importante? Bueno, pues porque la parte sólida del suelo puede ser que venga de rocas deshechas, pero también puede ser que venga de materia orgánica. Entonces, cuando la densidad de sólidos es baja, baja me estoy hablando tal vez de un valor de 2.2, nos habla de que es un suelo que tiene mucha materia orgánica, incluso hasta 1.9 no podría ser. En cambio, cuando la densidad de sólidos es alta, que nos tal vez pegue al 2.9 a 3, pues nos está hablando de un suelo que su parte sólida está hecha de restos de rocas de origen ferromagnesiano. Entonces, eso también nos habla acerca de una posible deformabilidad. Los suelos orgánicos van a deformar más. Bueno, entonces, pues prácticamente esto tú ya lo tenías por ahí. Y yo creo que lo que nos convendría para nosotros, pues sería tal vez hacer algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos donde ocupemos esas relaciones y donde nuestro objetivo va a ser tratar de llegar a este gran esquema que incluye a las diferentes partes del suelo. Decíamos, una parte de sólidos, una parte de agua y una parte de gases. Ya ven que los gases que respiramos, la gran mayoría es nitrógeno y un 20% oxígeno. Bueno, ahí está. Pues vamos a hacer un ejemplito. Ay, de veras, híjole. Espérenme, denme. Les enseño unas. No, yo creo que ese ejemplito lo podemos hacer sin que les enseñe. Vamos a hacer un ejemplito. Y ese ejemplito, pues vamos a considerar que al laboratorio llegó una muestra como de las que hablábamos la vez anterior, ¿no? Llegó una muestra que es un cubito de suelo. Y ese cubito de suelo pues, resulta que mide 10 por 10 por 10. Es un ejemplo un poco teórico, ¿eh? Después les voy a platicar por qué no es tan cierto esto. Pero pues bueno, ya sabes que te quiero ir llevando poco a poco para entender el tema, ¿no? Entonces, fíjate, esa muestra de suelo que llegó al laboratorio se sabe de otro sitio, pues que tiene una densidad de sólidos de 2.70. O sea, de una muestra espejo, digamos que se sabe ese valor. Y esta en especial, pues resulta que reportó cuando llegó, tenía un peso en estado húmedo, un peso de suelo húmedo, de 1,770 gramos. Mientras que la metieron al horno a secar y reportó que el peso de ese material seco, ese suelo seco, es de 1,535 gramos. Bueno, ahora creo que sí vale la pena que te haga una aclaración. Muchas de las muestras que se recuperan de la exploración, pues ya decíamos la vez anterior que la podemos recuperar en una bolsa o lo podemos recuperar en cubos.
La gran mayoría de los cubos que se recuperan miden 20 por 20, este es uno raro. Estas muestras nos las llevamos al laboratorio y en el laboratorio las metemos dentro de una cápsula o dentro de un recipiente, para decirlo de una forma sencilla. Y en ese recipiente se suele pesar la cápsula y se puede registrar cuántos gramos pesa. Después, ese recipiente se mete dentro de un horno de convección y ese recipiente, digamos que con la muestra que inicialmente estaba húmeda, pues se va a empezar a secar. Y se va a secar porque el horno lo va a someter a una temperatura de por lo menos 100 grados centígrados, ideal 105 grados centígrados, y va a permanecer en el horno durante un día, 24 horas. Al día siguiente regresamos, sacamos nuestra muestra y nos vamos a dar cuenta de que ahora la muestra, con material seco, ahora tiene otro peso. ¿Y por qué tiene otro peso? Pues por el agua que se evaporó. Entonces, tú sabrás que el agua a 100 grados centígrados se evapora. Y más, pues, si la dejamos todo un día, ¿no? Evaporándose. Entonces, entre el peso inicial y el peso final, voy a encontrar una diferencia de peso. Y esa diferencia de peso me habla de el peso del agua que se fue, el agua que se evaporó. Bueno, ahora, si eso es cierto, que sí lo es, bueno, pues resulta que esta muestra que llegó al laboratorio, nosotros la podríamos tratar de referenciar con el esquema que habíamos hecho un poco antes, ¿no? O sea, un sistema en el que tenemos las tres fases del suelo. Es decir, vamos a tener una fase sólida, una fase líquida y una fase de gas o una fase gaseosa. Y decíamos que nosotros pues, tenemos esa manía de medir todo, y tal vez nos daría de un lado los pesos y del otro lado el volumen. Bueno, pues resulta que esa muestra la podemos abstraer a este sistema de fases. Y habría que anotarle los valores que ya sabemos de ella, ¿no? Pongamos algo que sabemos ahí de los datos, es de que el peso de la muestra húmeda pesa 1770 gramos. Ya quedamos de que el aire no pesa, entonces la muestra completa, con todo y humedad, tenía un peso de 1770 gramos. 1770 gramos. Eh, gramos. Ahora, resulta que lo metieron al horno y después de 24 horas de estar sometido a 100 grados centígrados, cambió su peso. Y lo que me queda, pues, es el peso de los sólidos. Y ese peso de los sólidos, ahora sabemos que vale 1535 gramos. Ah, pues fíjate que la diferencia, el valor que me hace falta, lo podemos obtener con una simple resta, ¿no? Entonces nosotros restamos 1770 menos 1535, y eso nos va a dar un valor de peso de agua evaporada, lo que cambió mi peso, de 235 gramos. Ah, pues entonces ya encontramos la parte de los pesos. Y ahora eso hay que relacionarlo con la parte del volumen. Ahora, pues calcular su volumen termina siendo muy sencillo, ¿no? Si mide 10 por 10 por 10, pues resulta que el volumen me va a dar de 10 por 10, 10 por 10 por 10, pues me va a dar un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Y 1000 centímetros cúbicos, pues se lo anoto aquí. Ese es mi volumen total, 1000 centímetros cúbicos. Mi volumen total. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para saber los volúmenes parciales? Es decir, ¿qué parte de esos 1000 son volumen de sólidos? ¿Qué parte de esos 1000 es volumen de agua? ¿Y qué parte de ese 1000 es volumen de gas? Ah, pues mira, una primera recomendación. Como sabemos cuánto pesa el agua, ya lo tenemos detectado. Bueno, pues resulta que nosotros podríamos despejar el volumen de la expresión del peso volumétrico del agua. Porque al fin y al cabo, el peso volumétrico lo aplicamos a todos los materiales, incluyendo el agua. Y eso significa que el peso del agua
El peso volumétrico del agua lo podemos obtener al dividir peso del agua entre volumen del agua. Y nosotros tenemos el de arriba y el de acá. Lo sabemos. Ah, pues entonces podemos despejar el volumen del agua. El volumen del agua nos va a dar igual a peso del agua entre su respectivo volumétrico. Bueno, el volumen del agua lo vamos a encontrar como 235 gramos, que es lo que ya sabemos, 235 gramos. Y el peso volumétrico del agua, tú lo tienes por ahí escrito en tus notas, que vale 1 gramo por cada centímetro cúbico. Entonces, pues dividir algo entre uno, pues parece que no tiene mayor chiste, ¿no? Lo único que va a hacer es de que nos va a cambiar las unidades. ¿Por qué me va a cambiar las unidades? Ah, porque mira, arriba resulta que tengo mi cantidad en gramos y en la parte de abajo la tengo en gramos por centímetro cúbico. Pero arriba está dividido entre un 1. Y eso me lleva a la famosísima regla del sándwich, donde yo voy a multiplicar extremos y me va a quedar gramos punto centímetro cúbico entre gramos por 1. Y esa multiplicación pues, me va a permitir simplificar los gramos con los gramos y mi resultado me queda en centímetros al cubo. Entonces, no le estoy haciendo prácticamente nada al dividirla entre 1, lo único que me está ayudando es a cambiarle las unidades. Y eso me va a llevar a que mi volumen de la muestra pues sea de 235, perdón, déjame te lo escribo, 235 centímetros cúbicos. Y entonces ya se lo puedo anotar a mi esquema. 235 centímetros cúbicos. Bueno, ustedes disculpan, pero creo que el... mucho, le voy a cerrar la ventana. A ver si se escucha un poquito menos, ¿no? Bueno. Entonces, ahí ya tenemos el volumen del agua. Ahora nuestro siguiente paso pues, sería tratar de identificar o el volumen de los sólidos o el volumen del gas. Y para eso, pues resulta que veríamos nuestros datos y resulta que este ya lo ocupamos, el peso de los sólidos ya lo ocupamos, el volumen de la muestra ya lo ocupamos y parece que hay uno que no hemos ocupado. Ese que no hemos ocupado es la densidad de sólidos. Y pues lo que podríamos hacer sería encontrar primero su fórmula. Tal vez tú la tienes ahí anotada, ¿no? La densidad de sólidos se obtiene al dividir el peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos por el peso ideal del agua. ¿Por qué se utiliza otro símbolo que no es gamma W? Bueno, pues porque, eso es una aclaración importante. Este símbolo gamma, ese símbolo gamma, si tú lo quieres escribir en Word o en algún procesador de textos, tienes que utilizar la letra G y después decirle que es de tipo símbolo. Es una gama. Hay algunos de ustedes, no sé por qué, en algunos cursos me ha pasado, que hay personas que lo empiezan a escribir como una R, y no es cierto, ¿no? Es una gama. Y sobre todo cuando lleguemos al tema de esfuerzos, a veces se nos confunden con el sigma. Y bueno, por eso hacemos esa aclaración, es una gama. Ahora, ¿por qué razón resulta que yo les digo que gamma cero es el peso volumétrico del agua y también gamma W es el peso volumétrico del agua? Bueno, de forma un poquito técnico, hay un poquito de diferencia. En realidad, el peso ideal del agua a una atmósfera de presión a 20 grados centígrados y sobre el nivel medio del mar es de 1 tonelada por cada metro cúbico. Es el peso ideal. El peso real del agua es un poquito menor, 0.9997 toneladas por cada metro cúbico. Es un poquito menor, pero ese poquito menor va a depender de la temperatura, de la presión atmosférica. Y entonces, pues en muchas ocasiones, la práctica común, pues termina por redondear este valor .9997, lo terminamos redondeando a 1. Pero esa es la razón por la que tenemos dos símbolos distintos. Pero bueno, pues si la redondeamos a 1, pues podría ser el mismo, ¿no? Pero si tú lo checas eso en algún libro, pues te va a llamar la atención de que haya dos símbolos distintos. Bueno, ahora,
Resulta que de esa expresión, pues yo conozco la densidad de los sólidos y conozco el peso de los sólidos. Mira, están ahí. Y este otro dato pues, está por acá. Bueno, como los conozco y lo que desconozco es el volumen de los sólidos, pues lo voy a despejar. Entonces, si está dividiendo, pasa multiplicando, me va a quedar volumen de sólidos multiplicando la SS. Y ahora esa S que está multiplicando lo bajo dividiendo y me queda peso de sólidos entre densidad de sólidos gamma Z. Y mi volumen de sólidos lo voy a calcular como 1535 gramos, 1535 gramos sobre una densidad de sólidos de 2.7 y multiplicado por el peso volumétrico del agua de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Bueno, pues resulta que mi volumen de sólidos me va a dar de, hacemos la división, 1535 entre 2.7, pues a mí me dio 568, 568.52 o 0.6, podría ser la cifra significativa, 568.6 gramos. Esos 568 pues, se los ponemos en donde vaya, ¿no? 568.6 gramos. Bueno, y de esa forma, pues te darás cuenta que ya podríamos encontrar el volumen que nos hace falta, el volumen del aire. ¿Cómo? Pues haciendo una resta, ¿no? A 1000 le resto estos dos valores, me va a dar el volumen del aire. Entonces, por eso nos sirve ese esquema de estar acotado. Si yo a 1000 le resto el valor que nos acaba de dar la calculadora y le resto 235 gramos, 235 centímetros cúbicos, me va a dar que el volumen del gas es de 196.48. Punto 5. Punto 5. Punto 5. Redondéndolo a 4 cifras significativas, ¿no? Bueno, pues resulta que con esas medidas también podríamos determinar el volumen de los vacíos. Y el volumen de los vacíos es la suma del volumen del aire más el volumen de los líquidos. Entonces, si yo sumo 196.5 más 235, me va a dar un volumen de vacíos de 431.5. Bueno, ahí está mi esquema completo de mis 3 fases del suelo, de la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa. Y como ya tengo el esquema completo, pues entonces yo podría contestar todas las propiedades que me pidieran. Vamos a suponer que me piden, oiga, determine el contenido de humedad de esa muestra. Pues ya sé que es peso del agua entre peso de sólidos por 100. Y eso me va a dar 235 entre 1535, un valor de 15.31 de contenido de humedad. Hace algunos minutos, hace como media hora más bien, yo les platicaba de que ese valor pues es bajo. Entonces ya aunque no conocemos nada más de ese suelo, pues ya nos hace ver que es un suelo que no nos va a dar problemas por humedad. Vamos a escribirle por aquí que es un valor bajo y que eso es bueno para nosotros, ¿no? También puede ser que nos pidan el peso volumétrico de la muestra. Bueno, pues resulta que tendríamos que dividir el peso de la muestra entre el volumen de la muestra. Y en este caso habría que dividir 1770 entre 1770 entre 1000. Y eso nos va a dar un peso volumétrico de 1.77 gramos por cada centímetro cúbico. Esa es una unidad de laboratorio. Esa es una unidad de laboratorio. Pero en muchas ocasiones lo requerimos en obra, ¿no? Entonces lo bueno es de que yo te decía de que esa unidad de laboratorio nos da el mismo valor, 1.77 toneladas cada metro cúbico. Esto lo ocuparíamos en una obra, esto lo ocuparíamos para analizar una muestra en un laboratorio, y si fuera necesario, porque tal vez la obra es internacional y tenemos que expresar sus valores en sistema internacional, bueno, pues hay que multiplicarla por 9.81
1.77 por 9.81, me da 17.36 kilonewtons por cada metro cúbico. Entonces, dependiendo de dónde nos estén preguntando el valor, si nos lo preguntan el cuate de laboratorio, pues en gramos. Si nos lo están preguntando en obra, pues en toneladas. Si nos lo está preguntando un investigador, en kilonewtons. Y de las tres formas lo podemos entender. Para eso, pues somos profesionistas. Bueno, ese valor es un valor alto. Ya ves que yo te decía que tal vez el límite superior andaba en 2.1, 2.2 como el valor máximo, y tal vez el valor mínimo ande en 1, 1.1. Entonces, ese valor de 1.7 pues resulta que está más cercano al valor máximo, lo cual nos habla, sin conocer al suelo, a ese, lo cual nos habla de que es un peso volumétrico alto. Y usualmente un peso volumétrico alto está asociado a un material bueno, con buena resistencia. Bueno, eso nos hablaría bien. Fíjate, ya le pusimos dos palomitas porque tiene poquita agua. Ya le vamos a poner otras dos palomitas porque tiene un peso volumétrico alto. Y entonces, pues habría que investigar más cosas de él. Pongamos la relación de vacíos. La relación de vacíos nos relaciona volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Y en este caso, pues nos terminaría dando 431.5 entre 568.6. Nos daría una relación de vacíos de 0.75. Fíjate que no es tan bajita, no es tan bajita como un 0.4, pero tampoco es tan suelta como un 3. Entonces, ahí también nos está diciendo de que ese suelo tiene pocos huecos o pocos huecos en comparación a sus sólidos. Podríamos escribirle que es poco deformable. Y bueno, otra forma de medir sus huecos es por medio de la porosidad. La porosidad me relaciona el volumen de vacíos con el volumen de toda la muestra. En ese caso tendríamos que dividir 431.5 entre 1000 y nos va a hablar de que hay una porosidad de 0.43. 0.431, si le pusiéramos más decimales, ¿no? Bueno, pues también nos habla de que pues está relativamente poroso. ¿Por qué le pongo relativamente? Bueno, pues porque un 40% no es despreciable, pero para suelos, pues no está tan poroso. Ya haremos algunos otros ejemplos para que nos dé mayor idea de eso, ¿no? La densidad de sólidos ya la teníamos como dato. Creo que nos está haciendo falta algo que se llama grado de saturación. Fíjate, eso te lo voy a anotar por acá, yo creo que para no mover nuestro pizarrón. Y te voy a anotar por aquí que es grado de saturación. Quedamos de que para calcularlo dividimos el volumen del agua entre el volumen de vacíos y puede ser o no que lo multipliquemos por 100%. Si no, pues lo podemos entender de forma decimal. Si ahora divido 235, que es el volumen de agua, entre 431.5, que es el volumen de vacíos, pues resulta que mi grado de saturación me va a dar igual a 54%, 54.4%. ¿Eso qué significa? Pues que no está totalmente lleno de agua. La mitad, eso significaría eso, la mitad de los huecos, la mitad de huecos, la mitad de los huecos tienen agua. La mitad de los huecos tienen agua. ¿Eso es bueno o es malo? Pues depende. Eso es un poquito, depende de las condiciones locales. Evidentemente que va a ser mejor que no haya tanta agua. Y eso, ese valor, pues está intermedio, ¿no? Eh, el suelo que está debajo del agua usualmente te da más problemas. Pero fíjate, aquí de todos los aspectos que evaluamos, la gran mayoría nos dio que es bajo en contenido de agua, que es poco deformable, que es bueno de resistencia y que es medianamente poroso. Entonces, en general, esta muestra, a pesar de que nunca la hemos visto y que es un ejemplo, que es un ejemplo uno, bueno, a pesar de que es un ejemplo,
pues nos haría pensar de que ese material es bueno por los números que nos está alcanzando a describir. Eso mismo nos pasa, pongamos, cuando tú le preguntarías la salud a un compañero de trabajo y le dices, oye, nada más quisiera hacerme una idea de tu salud. Oye, ¿cómo cuánto tienes de azúcar? Probablemente no se lo sepa, ¿no? Pero si hace un estudio de sangre y te dice, ah, pues tengo el azúcar en 85. Ah, pues suena bien. Oye, ¿cuánto pesas? No, pues peso 70. Ah, pues suena bien. Ah, pues eso suena a alguien que está saludable, alguien que tiene tal vez una presión arterial en 80 milímetros de mercurio, ¿no? En cambio, si le preguntamos a una persona, oye, ¿cuánto pesas? Y nos dice, pues peso 500 kilos, ¡pum! ¡Pum! Ahí hay un problema. Y huele a que hay un problema de salud. Nada más por escuchar que una persona pese 500 kilos. No, no, no es por discriminar a nadie, ¿no? ¿No? Pero si alguien pesa 500 kilos, probablemente tenga un problema de salud. Y esas medidas, pues ya nos están alertando de algunas situaciones. Así como lo podemos identificar con condiciones de salud normales, pues también lo podríamos identificar con algunos suelos. Por eso estamos haciendo ese tipo de ejercicios. Ahora, una pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o alguien se nos quedó en alguna etapa? Ah, profe, vamos bien. Bueno, qué bueno que vayamos bien. Fíjense que estoy conectado con la tableta, luego hay veces que me escriben por el chat y luego no me doy cuenta así. Y bueno, creo que no, ahora no necesito nada. Bueno, entonces me regreso a mi pantallita y si quieren hacemos otro ejemplo, ¿no? Hacemos Profesor, otro ejemplito. yo ¿Sí? tengo una duda. Yo leí, bueno, yo escuché algo sobre inyección de CO2 al suelo. O sea, ¿eso cómo funciona? ¿Eso nos afectaría en algún momento en nuestro estudio de mecánica de suelos o simplemente se libera el gas y vuelve a la atmósfera y no pasa nada? Hijo, una pregunta. Eso, como, no, como en qué circunstancia lo escuchaste, no sé, para mejorarlo, para qué. Lo escuché para como mitigación de CO2 como tipo geología ambiental. No sé. Es que no sé si, Vega, a ver si te ayuda algo el comentario. Fíjate que la ciudad genera cantidades impresionantes de basura. Es más, si hacemos el experimento con ustedes y hubiéramos juntado la basura que se ha acumulado durante la pandemia en tu casa, híjole, probablemente ya no cabería en tu casa, en la de cualquiera de nosotros, ¿no? Más o menos una estimación es de que diario la ciudad genera un volumen un poco superior al de la torre latinoamericana o a la torre de la torre mayor de basura. Entonces, fíjate que todos los días tenemos que acumular una torre latino de basura, otra torre latino de basura, otra torre latino de basura, y todos los días estamos rellenando pues los rellenos sanitarios. Entonces, esos rellenos sanitarios van juntando la basura de todos nosotros y por más que los intentamos aplastar, pues ocupan un cierto volumen. Después de cierta altura, pues estos rellenos sanitarios lo que se les suele hacer es colocarles una capa de tepetate pues para tratar de dejar allá abajo enterrado y pudriéndose lo que se tenga que podrir, ¿no? Probablemente aquí haya restos de comida, restos de excremento, restos de muchas cosas, ¿no? Bueno, y la basura genera dióxido de carbono, genera metano y dióxido de carbono. Entonces, ahí hay un gran problema con los rellenos sanitarios porque generan gases y se quedan atrapados aquí. Y una solución que se ha visto es de que se le conectan algunos tubos y esos tubos permiten la salida del gas. Eh, e incluso esos tubos en algunas ocasiones se terminan incendiando. ¿Por qué? Pues porque genera metano. Puede ser que suene feo, pero cualquiera de nosotros pues, genera metano, gases, ¿no?
y la basura genera mucho metano. Entonces puede ser que tenga que ver un poquito con eso de lo que nos platicas de inyección de dióxido de gases, que al fin y al cabo este material va a estar expuesto a gases. Ahora, eso puede ser algo donde tienen que ver los gases. Tú nos dices que se le inyecta. Bueno, fíjate, hay algunos suelos que llegan a ser un poco quebradizos, o que tienen huecos, ¿no? Pongamos, por decirte algo, por ahí por Aragón, este, por decirte algo, no sé si conoces, por decirte algo un poquito más específico, por la zona de Aragón hay unos departamentos muy cerca de tanto de Prepa 3 como un poco más hacia el norte por la Avenida Centenario, en donde el suelo era malo. Y entonces, algo que se optó en esa ocasión, pues fue inyectar al suelo con lechadas de cemento, pero suena un poquito distinto a lo que nos platicaste. Las lechadas de cemento, digamos que lo que hacen es de que metes cemento a presión, sí, a presión, y termina encontrando los puntos débiles del suelo, y esos huecos los termina por rellenar. Y entonces, pues resulta que terminas teniendo un suelo bastante compacto, que le bajas la porosidad que tenía de forma inicial por medio de inyecciones de cemento. Ahora, hay un pequeño problema con ello. Hay un pequeño problema que es que cuando se intente desplantar un edificio encima, pues muy probablemente esté desplantado una parte sobre suelo y otra parte sobre un punto duro, que sería la lechada, ¿no? Entonces, para eso, pues otra vez se le genera una capa de tepetate, y esa capa de tepetate pues va a tener la función de uniformizar los movimientos entre la nueva estructura que se quiera edificar arriba y el suelo que ya estaba viejo por ahí. Entonces, inyectarle, digamos que para ganar resistencia, pues más bien sería tratar de inyectarle lechadas de cemento, ¿no? O de arena. En algunas, bueno, hay otro procedimiento que también se inyecta, pero se inyecta aire para vibrar. Haz de cuenta que eso llega a pasar en sitios donde hay materiales granulares, como tipo arena o grava, y que están un poco sueltos. Bueno, los materiales granulares usualmente se acomodan mejor con vibración, y entonces se puede optar por meter un sifón, por meter una tubería, y a través de esa tubería hacerle circular gas a presión. Mira, ese gas a presión, lo que nos daría, tal vez sería aquí un chorro de gas, perdón, voy a llevarle la punta, un chorro de gas saliendo a presión. Y ese chorro de gas saliendo a presión, la función que tendría sería reacomodar las partículas de grava, ayudarle a que se densifiquen. Y bueno, pues evidentemente que al estar en grava, pues va a lograr ese gas salir al exterior por medio de los huecos. Y bueno, pues se va a reintegrar a la atmósfera. No sé si por ahí vaya el comentario que nos haces, pero pues sí suena irrelevante, ¿no? El de eso de meterle gas. Pues es que yo leí que quieren inyectarlo como para reducir las emisiones, Ah, pero pues si hicieran eso y empezaran a hacerlo en nuestra ciudad, eso sería como de, ¿eso nos afectaría? O sea, por eso le pregunto, fue como, ya, creo que ¿afectaría ya te tú, entendí. o sea, al momento de Fíjate, hacer nuestro estudio? fíjate. A ver, vamos a ver si nos entendemos en este otro aspecto. Yo les mencioné por ahí en nuestras primeras sesiones que, que hay dióxido de carbono en el aire. ¿Por qué? Pues porque los humanos tenemos esa mala costumbre de respirar aire normal, de meterlo en nuestros pulmones, y lo que le regresamos a la naturaleza es dióxido de carbono. Y no nada más lo hacemos los humanos, sino que también los hacen los perritos y los gatitos y las vacas que nos comemos con taquitos, con piña y lo que sea. Bueno, muchos otros animales hacen eso, que le regresan a la naturaleza dióxido de carbono. Más o menos la composición del aire normal, anda en un 78% de nitrógeno, en un 21% de oxígeno, y de dióxido de carbono más o menos anda del orden de 1%. ¿Qué pasa cuando llueve? Cuando llueve,
la lluvia se encuentra a este dióxido de carbono del aire y lo precipita al suelo. Lo precipita y si bien el oxígeno hace que huela bonito y huela a tierra mojada, bueno, pues el carbón se va a quedar en el suelo y eso va a degradar algunos tipos de suelos y rocas, ¿no? Se precipita como lluvia ácida, lluvia ácida. Ahora, de forma natural, es la forma que tiene la naturaleza de mandar este dióxido de carbono al piso por medio de la lluvia. Tal vez lo que nos está diciendo la compañera es, bueno, ¿qué tal si tomamos con alguna maquinaria, chupamos el dióxido de carbono de la atmósfera, le bajamos la contaminación a la atmósfera y se lo inyectamos al suelo? ¿Qué podríamos ganar con eso? Bueno, pues que en los huecos que tiene el suelo se va a ir infiltrando ese dióxido de carbono y lo más seguro es de que actúe como un filtro. Ese gas probablemente se quede dentro del suelo el carbón, llámese átomos o moléculas de carbón, se queden dentro del suelo y que probablemente al exterior logre reincorporarse solamente el oxígeno o el O2. Y podría, desde un punto de vista ecológico, podría funcionar. Digamos que lo que hace normalmente la lluvia de colapsar al dióxido de carbono y llevarlo al suelo, digamos que aquí lo podríamos hacer de forma artificial. Ahora, yo honestamente no sé el grado de ventaja que eso podría significar. Yo creo que sí podría tener una ventaja, porque desde un punto de vista puramente numérico, pues el dióxido de carbono representa tal vez el 1% del aire que respiramos. Es poco, pero una elevación de dióxido de carbono, pues a todos la sentimos. La sentimos como irritación en los ojos, como irritación de garganta. Y sobre todo en esta época donde todavía no hay lluvia, en marzo todavía no empiezan las lluvias, en esta época es cuando se elevan mucho las partículas suspendidas en el aire, partes por millón. Entonces, pues tal vez podría ayudar, ¿eh? Tal vez podría ayudar en épocas como marzo, como abril, a, a bajarle la contaminación atmosférica. Ahora, pues mover el aire atmosférico es bastante volumen, pero creo que probablemente pueda funcionar por ahí, compañera. Tal vez yo te diría que el suelo, si lo inyectamos a profundidad, podría funcionarnos como un filtro. Y bueno, pues tal vez lograría salir a la superficie solamente el oxígeno y que el carbón se quede allá abajo. No sé si por ahí podría servirnos lo que nos comentas, ¿no? Sí, creo que ya resolvió mi duda, profesor. Bueno, espero, yo honestamente eso no lo había escuchado del todo, no lo había escuchado, pero suena lógico, ¿no? Con lo que yo les platicaba por ahí de la lluvia ácida, que es la forma normal en la que bajamos el dióxido de carbono a la Tierra. Fíjense que pongamos ahí el nitrógeno también, pues se lo platico, puede ser que nos sirva, ¿no? El nitrógeno del aire, pues está en el aire y resulta que hay algunas bacterias y algunas lombrices que logran tomarlo del aire y estas bacterias y lombrices, cuando se mueren, pues lo transforman en un nitrógeno, pero terrestre, y le dan nutrientes al suelo. Y esos nutrientes en el suelo van a permitir que crezcan más plantitas. Podría ser un mecanismo similar. Ese dióxido de carbono que anda en la atmósfera, pues de forma natural tal vez se depositaría por lluvia y pues bueno, de esta forma artificial lo podríamos reintegrar al suelo y tratar de que funcione como un filtro, ¿no? Que se quede el carbón y que se vaya el oxígeno. Diría nuestra tía, la que se dedica a cuestiones esotéricas, nos diría que se vaya lo malo y que se quede lo bueno, ¿no? Entonces acá, que salga el oxígeno y que se quede el carbón allá abajo. Bueno, pues es una aportación valiosa la que nos da la compañera, ¿no? Un buen tema como para ahora que todos estamos más metidos en temas ambientales, pues para tomarlo en cuenta y que probablemente incluso alguien de ustedes en esa dinámica ambiental, pues le interese tal vez desarrollar algún tema de tesis, ¿no? Siempre son importantes ese tipo de nuevas investigaciones, cosas que no escuchamos tan frecuentemente, ¿no? Y entonces, fíjense que no sé si ustedes quieren, pues podemos hacer un ejemplo 2.
un ejemplo 2 un poquito rápido. En este segundo ejemplo, podríamos considerar que es un material saturado. Es decir, que tiene un GW igual a 100. Y ese ejemplo 2, que tiene un material saturado, pues resulta que yo te voy a dar un peso volumétrico de 1.5 toneladas por cada metro cúbico y que tiene un contenido de humedad de 90%. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esos datos, ¿no? Ahora, ¿por qué ese suelo puede estar saturado? Pues decíamos, porque hay zonas de la ciudad que están encima de lo que fue un lago, no nada más aquí, sino en muchos lugares de la República y del mundo, que están construidas debajo de lo que fue, encima de lo que fue un lago. Si nuestro suelo es recabado de abajo de ese lago, pues va a tener un grado de saturación del 100%. Ahora, eso nos lleva a imaginarnos, en lugar de un esquema de 3 fases de suelo, fase sólida, fase líquida y fase gaseosa, probablemente en esta ocasión, si nuestro material viene debajo del nivel de aguas freáticas, pues entonces resulta que este ya está lleno de agua. Sus partículas, sus huecos están llenos de agua. Y eso lo podríamos verificar con la ecuación. Fíjate, la fórmula o el valor que nos dieron dice que el grado de saturación vale el 100%. Y si yo quisiera calcular ese grado de saturación, yo tendría que dividir el volumen del agua entre el volumen de vacíos por 100%. Ah, pues fíjate que si tomo esta parte de la expresión, pues voy a terminar por bajarle. A ver si me puedo hacer un poquito de espacio aquí. Voy a terminar por bajar ese 100 a dividir y me va a quedar 100 sobre 100, 100 sobre 100, igual a volumen de agua entre volumen de vacíos. ¿Y eso qué significa? Pues que me va a dar 1. Si mando el volumen de vacíos del otro lado, me va a quedar que volumen de vacíos es igual a volumen del agua. ¿Y eso qué significa? Ah, pues que el volumen del aire es igual a 0. No hay aire debajo del nivel de aguas freáticas. No hay gas, no hay fase gaseosa. Y entonces eso nos simplifica nuestro esquema a 2 fases, porque es un suelo saturado, ¿no? Un suelo debajo del nivel de aguas freáticas. Y ahora, si tenemos 2 fases, pues nada más tendríamos la fase de los sólidos y la fase líquida. Bueno, pues resulta que ahí yo creo que podemos aprovechar para, nada más déjenme a ver cómo le hago aquí con los dispositivos que tengo por aquí, para prenderles mi cámara. Vamos a ver, sí se puede, sí se puede. Déjenme pelearme con ellos. Bueno, déjenme prenderles mi cámara. Ahí estamos. Bueno, y les voy a enseñar un par de tubos para que se imaginen algo. Miren, yo les decía que unas muestras las podemos recuperar del sitio mediante excavaciones directas, pero cuando es muy profundo, pues resulta que tenemos que echar mano de este tipo de tubos, de este tipo de tuberías. Y este tipo de tuberías, pues resulta que las podemos meter dentro del sitio y como están huecas, pues nos pueden ayudar a recuperar la muestra. Esa muestra, pues vamos a extraer una muestra de ella, del suelo, y la podemos llevar también al laboratorio. Ahora, no es tan sencillo, digamos, como nada más meter la muestra y sacarlo, sino que resulta que nuestra muestra va a salir porque la vamos a enroscar a una tubería que nos permite meterlo al suelo. Entonces, por ahí te muestro esta imagen, nada más que se ve re fea. Vamos a ver si así se puede mejorar un poquito. Así, ahí está. Este es un tubo que se le llama tubo Shelby. Es un tubo que podemos meter al sitio
a una profundidad mayor de 4 metros, por lo menos, que valga la pena, y que nos permite recuperar muestras. Mira, aquí te tengo uno de tamaño un poco normal. Usualmente miden como 10 centímetros de diámetro y llegan a tener desarrollos de 80 centímetros. Ahora, en esos 80 centímetros, pues lo podemos cortar en varias etapas y tener muestras más pequeñas. Esas muestras más pequeñas las mandamos al laboratorio y pues se le hacen una serie de pruebas diferentes, ¿no? Ahora, vamos a imaginarnos esta muestra. Mira, esta que tengo por aquí, si la comparamos con el tamaño que tiene la pluma, pues te darás cuenta que medirá tal vez unos 20 centímetros y que es un cilindro. Entonces así vamos a imaginarnos nuestra muestra, ¿no? Te la vuelvo a compartir en mi pantalla. Ahí está mi pantalla. Y entonces vamos a imaginarnos que llegó esa muestra que tiene un cierto volumen. Es decir, tiene un diámetro superior, un diámetro de 10 centímetros y que tiene una altura de 25 centímetros, de 20 centímetros quedamos, ¿no? 20 centímetros. Bueno, y a partir de esa muestra podríamos encontrar sus propiedades. Si te das cuenta, estos valores no varían en función a lo que te acabo de escribir, porque son independientes. Ahora, con esa base o con esa área, nosotros podríamos calcular el área de la tapa. Y esa área de la tapa, pues la podemos encontrar como pi por diámetro al cuadrado entre 4. O bien lo podríamos hacer como pi por radio al cuadrado. Cualquiera de las dos nos funciona, ¿no? Entonces, sacamos por ahí nuestra calculadora y dice que es pi, yo lo voy a hacer con pi por 10 al cuadrado entre 4. Pues resulta que me da un área de 78.54 centímetros cuadrados. Y si yo quisiera saber su volumen, pues necesito multiplicarlo por la profundidad, que son 20 centímetros. Si lo multiplico por 20 centímetros, me va a dar un volumen de esta muestra, volumen de 1570.8, 1570.8, tal vez sea una exageración el ocupar la quinta cifra significativa, pero serían centímetros cúbicos. Bueno, pues entonces resulta que yo ya tengo el volumen de esta muestra, 1570.8 centímetros cúbicos. Ese va a ser el volumen total de mi muestra. Bueno, si ya tengo ese volumen, pues resulta que lo puedo transformar en peso. ¿Cómo? Pues resulta que nosotros sabemos que la fórmula de peso volumétrico de la muestra relaciona el peso de la muestra con el volumen de la muestra. Y que sabemos que para este caso, para este ejemplo, vale 1.50 toneladas por cada metro cúbico. ¿Ok? Entonces podríamos trabajar con esta parte de la igualdad y encontrar el valor del peso. Nada más que tenemos un pequeño problema, que nuestro volumen está en centímetros cúbicos. Pues para resolver ese problema, resulta que podemos volver a escribir esa expresión, pero en gramos. El peso de la muestra entre el volumen de la muestra da 1.5 gramos por centímetro cúbico. Por ahí, yo sé que es la primera sesión, que lo vemos y nos causa dudas acerca de estas unidades. Nos causa dudas. Yo te pido que por ahí lo verifiques con un poquito de calma. Te vas a dar cuenta de que es lo mismo. Una tonelada metro cúbico es lo mismo que un gramo centímetro cúbico. Bueno, ahora, si hacemos ese acto de fe y nos creemos de que es lo mismo, pues resulta que podríamos encontrar que el peso de la muestra va a ser igual a 1.5 gramos centímetro cúbico multiplicado por el volumen de la muestra, que ya sabemos que es 1570.8 centímetros cúbicos. Bueno, pues resulta que el peso de la muestra, en este caso, va a ser de, por 1.5, 2.356.2 gramos. Y entonces ya se lo podemos acotar. 2.356.2 gramos. Ahí está. Ya tenemos el peso de toda la muestra.
Y resulta que ya ocupamos el primer dato de que está saturado, ya ocupamos el segundo dato del su peso volumétrico, y lo que nos hace falta ocupar es el contenido de agua. Resulta que el contenido de agua, tú tienes por ahí la expresión, ahí nos están dando de dato. Resulta que el contenido de agua que nos están diciendo que vale 90%, nosotros lo podemos calcular como peso del agua entre peso de sólidos por 100. Ok, pues tomamos esta parte de la igualdad, bajamos el 100 y nos va a quedar 90% entre 100% es igual a WW entre WS. Eso me va a dar 0.9 es igual a WW sobre WS. Y parece como que no llego a ninguna relación, ¿no? Parece como que no llego a ningún lado. Entonces lo puedo dejar aquí como esta ecuación como 1. Y pues ya no tengo otro dato que utilizar. Parece que ya no tengo otro dato que utilizar. Pero tú recordarás que la suma del peso de los sólidos más el peso del agua me tiene que dar este valor. Y eso lo podemos representar algebraicamente, ¿no? Podemos decir que 2356 tiene que ser igual al peso del agua más el peso de los sólidos. Y ahí vamos a tener una ecuación 2. Pues aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones. Y en los sistemas de ecuaciones nos los enseñaron a resolver en la secundaria, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues hay que despejar de una para sustituir en la otra o hacer igualación o suma y resta o cualquiera de los métodos que nos enseñaron aquí en la secundaria. Fíjate, yo le diría a mi lector que de la expresión 1 yo puedo despejar que 0.9 de WS es igual, 0.9 del peso de sólidos es igual al peso del agua. Y eso lo puedo sustituir en la expresión 2. Y entonces eso me quedaría que 2356, me faltó el punto 2 gramos, es igual a peso de agua, pero sustituido. Eh, es decir, 0.9 WS más el peso de sólidos. O sea, este viene de aquí y el peso del agua lo estoy sustituyendo de lo que obtuve de la segunda expresión. Bueno, pues resulta que lo que tengo del lado derecho de la igualdad lo puedo sumar. Me va a quedar que 2356.2 gramos es igual a 1.9 peso de sólidos. Y ese 1.9 lo bajo dividiendo, ¿no? Entonces me queda 2356 entre 1.9, pues resulta que me va a dar 1240.1 gramos igual al peso de sólidos. Y ya lo encontramos. Bueno, pues ya lo encontramos, lo sustituimos. Y le decimos que ahí van 1240.1 gramos de peso de sólidos. Y resulta que la cantidad que nos hace falta, pues lo podemos hacer con una resta, ¿no? Porque la suma del peso del agua y el peso de los sólidos me debe de dar 2356. Entonces, pues resulta que si yo le resto a 2356 el valor que acabamos de encontrar, 1116.1. ok, nos da, nos lo aporta el compañero, 1116. 1116.1. ¿Ok? 1116.1. Bueno, pues ahí ya tenemos nuestro rompecabezas del lado de los pesos. Todavía no encontramos el del lado de los volúmenes, pero pues siempre encontrar el lado de los pesos pues nos ayuda, ¿no? Y nos hace sentir un poquito mejor. Bueno, ahí está nuestro rompecabezas del lado de los pesos. ¿Cómo le podríamos hacer para encontrar los volúmenes? Bueno, pues le podemos hacer igual que hace rato le hicimos. Fíjate, tal vez ya se te olvidó, y es la intención de hacer pues varios ejemplos. Tal vez ya se te olvidó, pero nosotros sabemos que el peso volumétrico del agua es peso del agua entre volumen del agua. Y de ahí podemos despejar el volumen del agua como peso del agua entre el volumétrico del agua. Y podríamos dividir 1116.1 gramos
entre 1 gramo por cada centímetro cúbico. Y pues de esa forma lo que nos va a quedar es otra vuelta, un 1116.1, pero ahora centímetros cúbicos. Y eso lo anotamos, 1116, no, en el agua. 1116.1 centímetros cúbicos. Ahora, eso es lo que pesa, digo, el volumen del agua. El volumen del agua. Se lo vamos a acotar para que todo el mundo lo entienda. Esta cota. Y ahora nos hace falta el peso de los sólidos. Pero lo podemos obtener como una resta, ¿no? 1570.8 menos el valor que tenemos, nos da 454.7 centímetros cúbicos. Y resulta que, bueno, pues el volumen de vacíos ya lo sabemos que es el mismo del agua. Como ya completamos, digamos, nuestro rompecabezas, ya tenemos dimensionado ese suelo en pesos y en volumen, pues ya podemos responderlo cualquier cosa que nos pregunten, ¿no? Si por ahí alguien estuviera interesado, oiga, me gustaría saber cuál es la densidad de sólidos de ese suelo. Bueno, pues aplicamos la formulita de densidad de sólidos. Y la formulita de densidad de sólidos, ustedes la tienen por ahí, es SS igual a WS entre volumen de sólidos y masa. Mi densidad de sólidos va a ser igual a 1240.1 entre 454.7. Y en esta ocasión nos dio 2.72, que es un valor bastante común. Tal vez el 2.7 sería lo más común. Es un valor común. No es ni malo ni bueno, ¿no? Relativamente intermedio, ¿no? Si alguien nos preguntara, oiga, ¿cuánto vale el peso volumétrico seco? Bueno, pues lo podríamos hacer con peso de sólidos entre el volumen de la muestra. Y en este caso sería 1240.1 entre 1570.8. En este caso nos da 0.78. 0.789. 9 gramos sobre centímetro cúbico, que también no es, pues digamos, un valor muy, muy raro, ¿no? Está dentro de lo normal. Si alguien nos preguntara, oiga, ¿cuánto vale la relación de vacíos? La relación de vacíos, pues la podemos obtener como volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Y yo te decía de ese valor que un valor de 0.4 es un suelo compacto, un valor de 3 es un suelo suelto, ¿no? Entonces, en esta ocasión nos da 1116.1 entre 454.7, pues nos va a terminar dando un 2.45, que nos hablaría de un suelo, pues ligeramente suelto, ¿no? Ligeramente suelto. Su porosidad, pues yo me imagino que va a dar más alta de la de hace rato, ¿no? Su porosidad, que es volumen de vacíos entre volumen de la muestra, pues en esta ocasión sería 1116.1 entre 1570.8, pues nos da una porosidad del 71% o 0.71. Entonces, aquí sí nos estaría hablando de un suelo poroso. Es poroso, pero los poros que tiene están llenos de agua. Bueno, pues habría que hacerle más pruebas. Así como, pues a veces el doctor nos dice, pues ¿sabe qué? Pues es que con estos resultados de laboratorio no me es suficiente. Hay algo que no me gusta. Entonces, pues tal vez te manden a hacer una biopsia, sacarte un cachito de material y analizarlo con más profundidad. Bueno, pues eso tal vez sería lo que nos tocaría en este ejemplo, ¿no? Que si no nos dice gran cosa acerca de contenido de humedad, de peso volumétrico, porque si te das cuenta el peso volumétrico pues está bastante normal, bastante intermedio, y el contenido de agua está un poquito alto, poquito, no mucho, un poquito alto. Entonces, pues no nos está diciendo gran cosa, a diferencia del primer ejemplo que sí nos habló de un suelo de gran resistencia.
Bueno, fíjense que hoy pues tal vez tocamos dos ejemplos de relaciones volumétricas y gravimétricas. Yo creo que lo podríamos continuar en nuestra siguiente sesión, hacer otros ejemplos de relaciones volumétricas y gravimétricas para que se nos haga un poquito fácil, ¿no? Pero la esencia es, vemos qué datos hay qué datos nos están dando del problema y a partir de ahí nosotros podemos inferir otros utilizando las fórmulas. Nada más que es un sistema complejo, ¿no? Es un sistema que en algunas ocasiones tiene dos fases, una parte sólida y una parte líquida, y en algunas otras ocasiones, pues tiene incluso las tres fases, ¿no? Una parte de gaseosa, una parte líquida y una parte de sólidos. Bueno, creo que por ahí ya andamos llegando al límite de nuestra sesión, pero de todas formas, si alguien tuviera pues, dudas, pues las aclaramos, ¿no? Profesor, ¿habría o podría llegar a haber suelos que no tuviesen la fase líquida? Como en este caso no tuvimos Sí, la fase... Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sobre todo en regiones que presentan una gran evaporación, o sea, mucho calor, en zonas áridas, pues resulta que el sol aumenta la temperatura del contacto o de la corteza y puede generar pues que ni siquiera exista nivel de aguas freáticas o esté muy abajo, ¿no? Tal vez a 30 metros de profundidad. Y entonces si está a 30 metros de profundidad, pues lo más seguro es de que el suelo que esté de forma superficial, pues si es en una zona árida, lo que nos vamos a encontrar van a ser granos minerales y gas. Entonces, eso sería el ejemplo que nos platicas. Sería fase sólida y fase gaseosa. Y prácticamente sin agua. Ahora, ojo, usualmente sí llega a tener un poquitito de agua porque el aire tiene humedad. Pero, como decimos, en regiones áridas, pues, prácticamente el aire no tiene humedad. Pero si nos vamos tal vez a una región tropical, pues el aire sí tiene y se huele la humedad. Pero sí, sí se puede dar ese caso, que solamente tengamos fase gaseosa y fase sólida. De forma genérica, cuando un suelo tiene las tres fases, cuando tiene las tres fases, se le llama un suelo parcialmente saturado, parcialmente saturado. Cuando nada más tiene dos fases, y que usualmente es por agua, se le llama un suelo saturado. Y pues ya, Vale, profe, gracias. sobre todo eso de que nada más tiene gas y sólidos, pues tal vez lo podríamos encontrar pues en Aridoamérica, ¿no? En suelos de Tijuana, en suelos de Monterrey, en suelos de Torreón, en suelos de Querétaro, en suelos de San Luis Potosí, pues vas a encontrar más ese sistema de nada más agua y partículas sólidas. Fíjense que pongamos incluso el tepetate que nosotros en muchas ocasiones lo vemos seco, a veces te llega a reportar de forma natural un contenido de humedad del 5%. Del 5%. ¿Eso qué nos habla? Pues tal vez que de una tonelada de una tonelada de tepetate, pues probablemente tenga por ahí 50 gramos de agua, que no es mucho, ¿no? Que no es mucho. Entonces, prácticamente seco, pero no llega a ser del todo seco. Bueno, incluso yo creo que dentro de un par de semanas vamos a platicar de ese tepetate, porque eh, se compacta mejor al aumentarle el contenido de agua, pero llega a un máximo y a partir de ese máximo ya no se compacta tan bien. Bueno, ¿cómo ven? ¿Alguna bronca? No, profe. Ah, qué bueno. Profe, una pregunta. Sí, Es más que nada, bueno, en el ejemplo 2, en la parte ajá, de relación de vacíos, ¿qué dice después del resultado? Es que no alcanzo a entender y, bien qué dice. perdón, ya ves que No se el profesor preocupe. luego escribe medio feo. Dice ligeramente suelto, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Bueno, fue lo que intenté escribir, pero pues, no me dio la oportunidad. Ligeramente suelto. Gracias. Ya, último comentario. Yo les decía que tal vez una relación de vacíos de 0.4 es un material muy compacto
y que una relación de vacíos tal vez de 3 o de 4 es de un material ya empezando a ser suelto. También les decía por ahí que pues en la CIA de la Ciudad de México tal vez tenga como un 7 o un 8 de valor de relación de vacíos. Y que en zonas un poquito raras y muy feitas de la ciudad, hacia el aeropuerto, hacia el nuevo aeropuerto, pues probablemente lleguemos a encontrar hasta un 11. Y este 11, híjole, lo ven un extranjero y se espantan. Y dice, ¿cómo es posible que construyan encima de ese 11? Bueno, sí, sí, lo hacemos, somos medio valientes, ¿no? Bueno, pues por ahí. Entonces, este valor de 2.45, yo te decía, ligeramente suelto. Y pues yo creo que por ahí podríamos pues dejar nuestra sesión del día de hoy y volvernos a conectar